¿Qué tal, amigos y amigas? Mi nombre es Alberto Salas de En 10 Puntos y como siempre me acompaña mi amigo Diego, escritor, dramaturgo, titiritero, profesor universitario y clérigo de la Iglesia Universal de la Vida. Y esto no es broma, esto es en serio. Clérigo ordenado de la Iglesia de la Vida. ¿Cómo le va, don Diego? Muy bien. Reverendo Diego. Muy bien, a partir de mañana recibo oficialmente las credenciales que vienen desde la sede en algún lugar de Estados Unidos de nuestra magna iglesia y esperen noticias sobre la apertura de mi iglesia. Espérenlas porque no creo que pase. Qué miedo con eso. Igual que Ian McKellen. ¿Ian McKellen es? Sí, claro. Somos parte de la misma iglesia. Sí, y Tori Spelling también. ¿Tori Spelling? Sí, todos. Oh, por Dios, podemos man. oficiar. Todos los grandes actores del siglo XX, Diego Soto, Ian McKellen, Tori Spelling. Sí, podemos casar gente en la mayoría de los estados de Estados Unidos. En mi país no vale un carajo. Diego, dígame. ¿Vieras que hace poquito se estrenó una adaptación con unas comillas inmensas del Libro de la Selva? Ajá. ¿La vio? Sí. No me diga que no la siguiendo la tradición de Revenant. ¿No has visto Revenant todavía? No he visto Revenant. Por Dios. Y no he visto el Libro de la Selva. Pero, digo, ¿leíste el libro? Leí el libro. Es otra cosa. Y vi la versión de Disney. La animada. Animada, que según me parece, especulando por lo que pude ver en la crítica de 10 puntos. Qué bueno. Qué bueno, 10 puntos. Ustedes ya vieron en 10 puntos. Qué buena crítica. Si no lo han visto, vayan ya y véanlo. Me parece que está más cercano a la adaptación del libro, a la adaptación de la fábula, de la película animada. Totalmente. Que de por sí era otra cosa. De por sí era otra cosa totalmente. Que a la adaptación del señor Rudyard Kipling. Ahora, aunque no he leído, aunque sí leí el libro y no vi la última versión en live action, yo mismo hice una adaptación para teatro del Libro de la Selva. No me diga, qué bonito. Muy bonito. El libro. Sí. El libro. Su adaptación no estaba muy bonita. Sí, mi adaptación está más cercana al libro. Que por cierto, si alguien hace teatro y me escucha y quiere montar el Libro de la Selva, adaptación de Diego Soto, yo se la doy libre y feliz. Qué bonito. Nunca hice nada con ellos. Así son los reverendos de la iglesia, totalmente desprendidos. Totalmente desprendidos. Después negociamos los derechos. Pero, y es sorprendentemente diferente la película de animación a el libro. Básicamente conserva los nombres de los personajes. Sí, que es algo... Algunos. Que es algo parecido, digamos, a lo que pasó con Guerra Mundial Z. Algo parecido. Que eso sí vi y leí. Sí, y es un caso rarísimo, en serio. ¿Para qué comprar los derechos de un libro para luego hacer otra cosa totalmente diferente, verdad? Yo por ejemplo, en Guerra Mundial Z sentí que habían comprado los derechos de la marca. Sí, el nombre nada más. El nombre. Y hay cosas del universo, por decirlo de alguna manera. Hay algunas palabras que se semejan a las del libro. No, y algunos acontecimientos, por ejemplo, si mal no recuerdo, la desaparición de Corea del Norte bajo tierra está en el libro y está en la película. No, en la película... Lo mencionan. No, en la película le ordenan a todos los ciudadanos que se saquen los dientes. Y es aterrador porque cualquiera de las dos posibilidades es muy probable en un régimen como el de Corea del Norte. Es cierto, había esa variante. Sí, ahí, digamos, pero eso, ¿no? Hay como... Algo pasa terrible en Corea del Norte. Sí, cosas como el décimo hombre, el asunto del décimo hombre en Israel. Pero son cosas muy, muy, muy aquí y allá, ¿verdad? Sí, no recuerdo ningún personaje en Guerra Mundial Z que ni de lejos, el libro, que ni de lejos se pareciera a nuestro querido Brad Pitt. Sí. Pero en ese caso, por lo menos a mí, me gustó el libro y me gustó la adaptación. A mí también. Pero yo creo que eso nos lleva a la pregunta de hoy. Y es esa frase que uno siempre oye, el libro es mejor. ¿Y es cierto eso? ¿Es realmente siempre el libro mejor?
¿O es que simplemente hay una serie de circunstancias que hacen que las adaptaciones de libros al cine siempre o fallen o normalmente fallen? ¿Qué pasa ahí? Yo podría hacer como hace un amigo mío y decir que eso no es bueno ni malo, sino ambivalente. No me Que jodas. usted decide si es bueno o es malo, pero no lo voy a hacer. Gracias. No lo voy a hacer, sería demasiado barato de mi parte robar ese recurso. Bastante. Yo diría que es una falacia. O sea, algo que parece verdad, pero no lo es. Es más una percepción, Ujú. porque es mentira. No siempre. Yo estaría dispuesto a aceptar incluso un matiz de la afirmación. Ajá. La mayoría de las veces, o un elevado número de veces, el libro es mejor que la película. Ahora bien, Pero no siempre. Ahora, antes de seguir con esto, yo quisiera aclarar una cosa antes. Y es que uno siempre habla de las adaptaciones de los libros al cine, de las adaptaciones de libros al cine. Pero el asunto de las adaptaciones de una forma de arte a otra no es nada nuevo y nada que tenga que ver con el cine. Las artes se han adaptado y canibalizado una a la otra desde tiempos inmemoriales. Desde tiempos inmemoriales. De hecho, por ejemplo, durante el Renacimiento, las pinturas, las músicas, los cuentos, los libros eran fuente de inspiración y de adaptación unas a las otras. En el medioevo también, durante toda la historia del arte, y para utilizar una metáfora de Eduardo Galeano, las palabras están embarazadas de palabras y engendran a su vez otras palabras. Extrapolando la metáfora, las artes están embarazadas de semillas de arte, las cuales a su vez engendran nuevas semillas. Qué bonito. Que florecen en diferentes tipos de matitas y en diferentes jardines. Pero hay otra adaptación que está próxima a estrenarse. Hablando de adaptaciones, la de Alicia en el País, en Alicia a través del espejo. Sí, que pareciera que es de esta misma escuela de adaptación de Guerra Mundial Z y el libro de la selva, de olvidemos la obra original. Olvidemos la obra original y hagamos algo que no tiene nada que ver con Ocho. Ahora, y de hecho, bien, eso es también otro tipo de ¿cómo se llama? De arte, otro tipo de fenómeno que también no es nada nuevo, que es el de tomar una obra original y continuarla. Que otro autor y en otra forma de arte la continúe. O modificarla. Modificarla. Digamos, inclusive el Quijote tuvo secuelas que no fueron escritas por Cervantes. Por lo menos la más célebre, que es la de Avellaneda, el Quijote apócrifo, que además fue la razón por la que Cervantes en su segunda parte mató a Don Quijote. Para que nadie le hiciera. Para que nadie pudiera decir, estas son las nuevas aventuras. No, está muerto. No podés continuar con Don Quijote. Se murió. En esa época no habían inventado los reboots. No habían inventado los reboots. Ni las precuelas. Ni las precuelas. Pero bueno, volviendo a esto de las adaptaciones, yo podría mencionar un buen número de veces en la cual la película fue mejor que el libro. Yo creo que casi que se puede ver, digamos, como un cuadrante, si ustedes pueden imaginárselo visualmente. Cuando la película, digamos, para quedarnos con películas y libros, ¿verdad? O películas y otras formas literarias. Y otras formas literarias. Puede ser una buena adaptación y puede ser una buena película. Puede ser una buena adaptación, pero una mala película. Puede ser una mala adaptación, pero una buena película. Y puede ser una mala adaptación y una mala película. Podemos perder todo. Y un mal libro. De un mal libro, exactamente. Sí, por ejemplo, Twilight. No he visto nada ni leído los libros de Twilight. Yo no veo Revenant. Pero viste las películas de Twilight. Vi casi una hora de la primera película de Twilight. ¿Y te leíste el libro? Y me leí casi la mitad. Ok, llegaste bastante. Llegué bastante lejos. Ajá. Sí. Y yo diría sorprendentemente que el libro... no, más bien que las películas eran un poquito mejores que el libro. Qué interesante. Ahora, tampoco la vi entera.
Sí, yo me atrevo a opinar de cosas que no veo en su totalidad. Ajá. Que, tampoco la vi entera, pero leí... La mayoría de gente que opina de Twilight no la ha visto del todo. Eso es cierto. Eso es un hecho. Pero sí vi como 20 minutos de la película Ujú. y me leí un capítulo del libro Ajá. de Las 50 sombras de Grey. Ay, Dios, tío. Y era... Ok, sí, no, que no ves de Revenant porque no tienes tiempo por No, estar te llegan otras cosas. viendo Sombras de Grey y tal. Y las dos eran detestables. Ajá. Las dos eran malas. Ajá. Las dos eran terribles. Eh, pero de alguna manera yo siento que el libro era más malo. La película era mala por desidia. Ajá. Nadie tenía la El- más mínima emoción ni empatía por lo que estaba Le haciendo. valía un rabo esa película, sí. Pero por lo menos tenía una fotografía decente. Eso he oído, eso he oído. Unos buenos encuadres. Ajá, tiene un par de canciones bonitas. Un buen, pues, sí. Ajá. El libro era como insufrible. Ahora, estamos hablando de, eh, por ponerlo de alguna manera, libros y películas que no son precisamente el top Sí. de las adaptaciones. Sí. Ahora bien, Podríamos subir un poco ok, la apuesta. Ok, ve qué interesante. Sobre este asunto, Hitchcock, por ejemplo, decía que era mejor tomar un libro malo, una obra mediocre y adaptarla. Porque entonces nadie te jodía por los cambios. Eso es Por los cierto. cambios, por las adaptaciones, que son ¿qué se llama? Imposibles de evitar, ¿verdad? O sea, es más, o sea, entonces, por ejemplo, tal vez su adaptación más famosa es de un libro mediocre ¿cómo se llama? Sensacionalista, que fue Psicosis, y lo convirtió en una de las películas más importantes de la historia, ¿verdad? Y no sé si usted ha leído el libro de Psicosis. No lo he leído, de hecho ni siquiera lo he podido encontrar. No, yo tampoco, pero sí he visto un par de veces, Ajá. más de un par de veces Psicosis, la película, y definitivamente la maestría que demuestra Hitchcock, por ejemplo, solo en la edición de la película, las Ujú. secuencias, los planos, es totalmente extraordinaria. Entonces, ese es un caso en que estoy convencido, aún sin haber leído el libro, Ujú. que la película es mucho mejor que el libro. Pero hablemos de otro ejemplo que usted me puso. El Padrino, ¿será? El Padrino, El ¿será? Padrino a mí es un caso que me parece fascinante. Porque El Padrino entra en esa esquina del cuadrante en que es una buena adaptación, porque realmente es muy fiel al libro. Sin embargo, revuelca al libro. O sea, la película tiene una personalidad, un caché. Es una de las películas más importantes de la historia, una de las películas más emblemáticas y más influyentes. Y el libro es un libro de gángsters ya. Del montón. No tiene mayor trascendencia. Sin Sí. embargo, Coppola logra tomar esa obra, adaptarla fielmente en cuanto a acciones, en cuanto a espíritu, y a pesar de eso, elevar el material a una verdadera joya cinematográfica. Y yo creo que si alguien me dice que siempre el libro es mejor que la película, pues no, ya por lo menos tengo 2 ejemplos de que no es así. Yo le voy a dar otro. Ajá. Por lo menos, este es muy personal. Ujú. No todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. Espero que no me llueven demasiados Ajá. motivos de odio al respecto. Pero para mí, por ejemplo... Usted es reverendo de la iglesia Sí, yo puedo. Universal de la Vida, simplemente sacude sus sandalias a la puerta y... Pero no uso sandalias, uso botas. Se sacude y les cae la ira divina. Bien. No, mi iglesia no cree en la ira divina. Cree en la vida y el amor. Mamó, entonces, le va a caer las cartas de odio. Ok, bueno, entonces su ejemplo. Como agua para chocolate. Ah, qué interesante. A mí me parece mucho mejor la película Ujú. que el libro. El libro no está mal, no es Las 50 sombras de Grey, ni por mucho. Es un libro muy decente que se Ajá. deja, uno puede disfrutarlo incluso, Ujú. pero la película me parece mejor construida que el libro. Ahora, esto es algo enteramente personal. Igual me pasa con La Casa de los Espíritus. Ajá. No pienso que la película sea exactamente mejor, pero sí podría decir que están equiparados. O sea, la película está bien, Ujú. el libro me gusta un poquito más.
pero yo no podría decir, ¡ah! ¡Qué horror! Rasgarme las vestiduras. Ahora, no es una adaptación tan fiel tampoco. Se toma sus libertades. Se toma sus libertades. Que a veces es inevitable, ¿verdad? Yo diría que siempre es inevitable. Simplemente son dos medios muy diferentes. Las palabras de los, ¿cómo se llama? Sí, lo cual, de las imágenes, ¿verdad? Lo cual, tratando de adentrarnos un poquito más, ya que yo creo que nuestros queridos oyentes pueden aceptar con nosotros de que no siempre el libro va a ser mejor que la película. Ajá. Creo que podemos llegar a ese consenso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos parece tantas veces que el libro es mejor que la película? ¿Por qué a muchos les sabe muchísimo mejor Harry Potter o El Señor de los Anillos en su versión literaria que en su versión fílmica? Hay un argumento que yo he oído que se repite mucho, que es el de que es que nada se compara con la imaginación de uno. Que es un argumento que yo no comparto. Y el caso del Señor de los Anillos, por ejemplo, para mí es muy claro. O sea, vos puedes tener toda la imaginación que querrás, pero difícilmente podrás comparar tu imaginación a la imaginación de un ejército de los mejores diseñadores de Hollywood trabajando juntos para producir una película. Y un crítico decía esto, hablando de las películas del Señor de los Anillos. No me acuerdo de una escena de las puertas negras. Y las puertas negras eran inmensas, eran más grandes de lo que yo me imaginaba. Y pone entre paréntesis, todo en estas películas es más grande de lo que yo me imaginaba. Sí, yo creo que... yo creo que no es tanto que la imaginación no se compara con el producto cinematográfico, sino que la sensación de imaginarnos puede resultar más placentera en algunos casos, y sobre todo, yo creo que cuando usted lee un libro, tiene tiempo de procesar, de identificarse, de ver las tramas, de que tiene más tiempo de encontrarle el gusto. El libro es, aunque sea un libro pequeño, algo que entra dentro de esta esfera de la lentitud que nos decía Milan Kundera, que cuando usted se toma las cosas con lentitud o con calma, o cuando la vida se toma con calma y lentitud, o se torna en cámara lenta, por así decirlo, decía Milan Kundera, que de alguna manera la experiencia existencial se profundiza. Totalmente. En cambio, la película, usted va a pasar hora y media, 2 horas, en algunos casos 5, sentado viéndola. Un libro, por ejemplo, yo creo que admite con más facilidad revisiones, detenerse para paladear mejor un pasaje que a uno le gustó, devolverse para ver algo que no entendió. Ustedes me dirán, bueno, sí, usted también puede volver la película y esas cosas. En el cine no. Pero en el cine no. Y en principio, pues, como decía otro crítico, las películas son concebidas para verse una vez. Usted las puede ver más de una vez. Sí, totalmente. Pero los autores normalmente buscan la impresión de la primera vez. La impresión de la primera vez no cambia, inclusive en los libros. Inclusive en los libros, pero los libros es un material más dúctil en ese sentido. Sí, sobre ese asunto, digamos, hay algo que vos decías en lo de poder imaginarse algo, que también es lo que se llama la apropiación. Una vez que vos te esforzás, tal vez no es esfuerzo de que yo me siente a pensarlo, ¿verdad? Pero el hecho de que vos le pongas la cara a un personaje, que vos te lo describan y vos te imagines ese vestuario, hay una apropiación, es tuyo, vos te lo imaginás, así es, ese es tu personaje. Y eso es algo que el libro permite. La película no, la película te lo da por sentado. Así es. Entonces, ese proceso de apropiación, al yo encontrar lo diferente al proceso de apropiación de alguien más en la película, aunque sea brillante, ya no tiene esa conexión emocional, ¿verdad? Digamos, yo me imaginaba a Frodo de tal forma.
tal vez está mejor representado en la película, pero ya no es mi Frodo. Ya no es tu Frodo. Y además... Y entonces tenemos esa distancia emocional, si ya conocemos el libro, y tenemos ese vacío emocional porque no logramos crear ese vínculo si no conocemos el libro. Entonces, de alguna forma, ¿cómo se llama? Además, relacionando con eso mismo, el tiempo que yo le dedico, digamos, en el Señor de los Anillos, digamos, el caso del Regreso del Rey, 3 horas y resto, en 3 horas y resto no se lee el Regreso del Rey. O sea, entonces, esos días, si yo me devoré el libro, ¿verdad? Esos días que yo tardé leyéndome ese libro, crea un vínculo. El estar con esos personajes, ese tiempo, es dedicarles esfuerzo, me crea un vínculo que no necesariamente voy a tener con la película. Sí, y para reforzar un poco lo que usted dice, en teatro se habla de que cuando llega el día de la representación, cuando usted está presentando la obra, el sujeto realmente más activo en términos de el hecho teatral es el público. ¿Por qué? Porque usted ya ensayó, ya lo repitió, está dando una obra terminada. Quien está sorprendiéndose, quien está entristeciéndose, quien está riéndose, quien está hilando la historia, quien está imaginándose lo que usted no le da o le sugiere, el que está siendo impactado es el público, que vendría a ser el sujeto más activo. Esto es cierto para teatro, es más cierto para pintura, por ejemplo, es más cierto para películas y tal vez de todas las artes en donde el sujeto, el público, el receptor es más activo, es la música y la escritura, en la literatura. Entonces, usted ha pagado con su atención y su imaginación un precio más alto, por lo tanto lo va a apreciar más cuando lee que cuando ve una producción cinematográfica. Va a tener simplemente una mayor conexión emocional. Sí, por eso. A favor o en contra, ¿verdad? A favor o en contra. Producto del esfuerzo que le implica. Es como, por ejemplo, imaginémonos un argumento hipotético, sin ninguna relación con nada en especial. Supongamos que estamos leyendo la historia de amor imposible entre la chinita y el oso para traer de vuelta a nuestra estrella, en nuestro concepto estrella, la chinita, a la chinita. Y el oso es el nombre del personaje. Entonces ellos se aman profundamente y hay una absoluta pasión, pero muy a lo Romeo y Julieta. Deciden separarse para que la familia de la chinita no la expulse del castillo en Pekín, donde vive. Entonces se separan. Entonces usted, si es mujer o hombre, da igual, lee esos personajes y se identifica con la triste historia de la chinita y el oso y llora amargamente y desea que haya una segunda parte donde se reencuentran años después y tienen una vida juntos y crían una familia y perros y toda esa cosa. Y en ese proceso de leer la historia, de repente usted se imagina como el oso o se imagina como la chinita, o recuerda a sus amigos o la historia de su papá y su mamá, y entonces le termina pareciendo entrañable, porque de alguna manera uno es el oso. Y el oso, no celoso. Uno es el oso. Okay. Esa persona de la que uno está enamorado es la chinita. O esa persona que le rompió el corazón y lo fienzoneó es la chinita. O usted termina convirtiéndose en los personajes. Eso también pasa en las películas. Pero resulta que al oso lo pusieron a identificar, a interpretarlo a Michael Fassbender. Entonces ya es más difícil que yo me identifique con Michael Fassbender. Sí, ya que por más más buen actor uno. Que sea. Y la chinita es Audrey Hepburn. Que no sé cómo va a actuar con Michael Fassbender. No, ni idea. Pero no me parezco Audrey. No puedo identificarme.
puedo seguirme conmoviendo, puedo seguirme identificando, pero el nivel de, ojo a la palabra, de intimidad que hay en la versión novela de La Chinita y el Oso, una historia de amor imposible en Moravia, Moravia la europea, por supuesto, no se compara con tratar de identificarse con Michael Fassbender y Audrey Hepburn. Por más que uno se acerque. Hay ese grado de intimidad que solamente lo logra el tiempo y el esfuerzo. Hay otro aspecto también que hace que mucha gente sienta que el libro es superior y que no necesariamente es cierto, pero es definitivamente un factor que pesa mucho, es el nivel de detalle al que el libro puede llegar. Correcto. Mientras la película no. Correcto. Todavía cuando la adaptación es a una serie, digamos, como en el caso de Juego de Tronos, es más fácil lograrlo, ¿verdad? Pero, digamos, si tenemos un libro de nuevo como El Señor de los Anillos, que son 3 libros bastante gruesitos, y los vamos a pasar a 3 películas, los vamos a pasar a 3 películas de una duración convencional, es inevitable que haya cosas que tengan que irse. Así es. De hecho, el mismo Peter Jackson decía, y algo de razón tiene, que el proceso de adaptación es básicamente un proceso de corte. Correcto. Y entonces ahí es donde empiezan a los personajes a desaparecer, ¿verdad? Donde conversaciones empiezan a desaparecer, donde motivaciones, explicaciones de por qué un personaje actuaba de tal forma o de tal otra, simplemente ya no se cuentan, simplemente porque no hay tiempo. Y es que pareciera mentira, pero uno no tiene la conciencia de lo que cuesta, del precio que hay que pagar por introducir un personaje en una película. Digamos, si uno dice, bueno, es que en un par de minutos lo introducís, pero es que 2 minutos en cine es una eternidad. Así y tenés que introducir a ese personaje, darle motivaciones, ponerlo a interactuar con el resto de los personajes, darle un espacio en esa historia, en un trayecto de 2 horas, 2 horas y media. Mientras que en un libro, simplemente el libro se añaden más páginas. Y uno es el que paga el tiempo, ¿verdad? Después para leerlo. Esto hace una diferencia importantísima en la calidad y el nivel de detalle al que un libro puede llegar y al que una película puede llegar, y de todo lo que va a perder la película a la hora de ser adaptada si el libro, digamos, es un libro grueso, ¿verdad? Es un mamotreto. Y además, hay algo que yo le agregaría a esto. Todos hemos oído hasta la saciedad la famosa frase, una imagen vale por 1000 palabras. Ajá. Y es absolutamente mentira, falso. Lamento romperle sus corazoncitos. En realidad, una palabra está compuesta de infinidad de imágenes. Pensemos en palabras, pensemos en árbol. Árbol tiene que evocar todos los posibles árboles que existen y existieron y existirán con todas sus variantes, y lo logra. Usted puede identificar desde el árbol conceptual hasta el diseño minimalista, hasta la fotografía del árbol, hasta el árbol real, hasta el árbol como símbolo. Lo mismo con un concepto como chinita. La chinita. La chinita me la han pedido mucho, así que en esta sequía que tenemos, sí, vuelve ¿verdad? la chinita. La chinita tiene que implicar a todas las habitantes de China, pero también implica a todas a las que cariñosamente les decimos chinitas. También implica a la burla, la chinita. Implica a ese entrañable personaje de La Chinita y el Oso, que queremos que vuelva con él algún día. Y también implica a la señora que vende empanadas en la esquina, a la que le dicen la chinita. Entonces, las palabras crean, una vez más, como decía Galeano, crean nuevas palabras, nuevos conceptos, están embarazadas de palabras, estimulan la imaginación de una forma que las imágenes se pueden acercar, pero difícilmente igualar. Entonces, de repente, la frase ganadora de un libro
no sé, o la frase impactante de un libro, ser o no ser, esa es la cuestión, etcétera, va a significar diferente para cada uno de las personas. Cuando el oso le dice a la chinita, te esperaré y te amaré por siempre. Cursi. Cursi, sí, pero es que es una novela cursi, ¿qué le vamos a hacer? La vida a veces es una novela cursi. Sí. Puede algunos insensibles como Alberto Salas leerlo como una cursilería, pero habrá quien lo sienta como una promesa para el futuro. Oiga, qué bonito. Como una botella, como un mensaje en una botella arrojado al mar de la internet. Ay, Dios. Para ver si llega algún día a su destino. Jesús. Y ya basta de la chinita. Ajá. Porque yo creo, don Alberto, y para seguir con el tema de las palabras y por qué las adaptaciones a veces no coinciden con nuestras expectativas o nos parecen menos impresionantes o demás, sigamos con las palabras. Vamos a la etimología de adaptar. Oh. ¿Quiere que vayamos a la etimología de adaptar? Sí quiero. Sí, adaptar viene, bueno, del latín adaptare. Por supuesto. Por supuesto. Claro que no caemos a los griegos, man. No sé si tendrá una raíz griega más antigua. ¿Y el latín? Que en el latín, bueno, significa eso, ajustar, aplicar, tomar algo y que se parezca a otra cosa. Pero es muy interesante que es una variante, un frecuentativo que llaman en latín. Después les damos clases de latín. Okay. En la escuela de latín dominical de la Iglesia de la Vida Universal. Es frecuentativo del verbo apere. Ajá. Y con eso yo sé que ya le dije todo, ¿verdad? Yo sé que ya le dije todo. Pero expliquémoslo a nuestros amigos que nos están oyendo. Sí, a los que solo llevaron griego y no latín, que es rarísimo, pero bueno. Oiga, qué bonito. Ajá. Significa amarrar. ¿Verdad? Entonces, tenemos que en su etimología profunda, adaptar, hasta encho, adaptar es amarrar. De alguna manera, cuando usted, por ejemplo, se decide hacer la adaptación de Civil War, la película de superhéroes, adaptada del cómic o novela gráfica o serie de cómics, como quiera verlo, se está amarrando a esa adaptación. Usted señalaba, por ejemplo, algo en lo que yo creo que usted tiene razón, cierta inconsistencia en los personajes, en su manera de actuar, entre Iron Man y el Capitán América. No voy a decir mucho para no spoilear. Pero es que eso le viene desde el cómic. Están amarrados de alguna manera a eso. ¿Cuál es la forma de que esa adaptación sea menos amarrante? Bueno, hacer, por ejemplo, lo que hizo Tim Burton en la primera Alicia. Un descule, un desmadre. Lo que le dio la gana. Entonces ahí ya no se convierte para mí en una adaptación, sino en una obra derivada, por más que tenga el mismo título. Yo creo que definitivamente califica, pero eso es otra lata de gusanos. Abrir otra lata de gusanos, como dirían los gringos. Eso es totalmente otra. Que tal vez es lo que podría decirse que es el libro de la selva, que es una obra derivada, de los nombres de los personajes. Yo creo que el libro de la selva es una adaptación del cómic, de la película de animación, la que a su vez es una obra lejanamente inspirada en el libro de la selva. Lejanamente inspirada en alguien que oyó que existe un libro que se llama El libro de la selva. Sí. Pero bueno, como usted dice, eso es harina de otro costal. Yo he tenido la ocasión, gracias a Dios o a quien usted quiera poner en sus creencias, parte de la iglesia de la vida, de realizar varias adaptaciones teatrales en mi vida. En la que más funciones hemos dado fue una adaptación de Don Quijote de la Mancha. Para 2 personas nada más. En esa usted interpretaba a Don Quijote, ¿verdad? Y a Sancho. ¿Y a Sancho? No, yo era Sancho. Sancho actuaba como Don Quijote en algunas partes. Era como teatro dentro del teatro, pero no importa.
El punto es que eran solo dos actores contando todo el Quijote de la Mancha en hora y media. Ok. Entonces, Eso es todo. evidentemente, Ajá. había que sacrificar muchas cosas, cortar muchas cosas, tasajear muchas cosas, Machetear. machetear muchas cosas. Y muchas cosas se terminaban pareciendo, y muchas cosas había que acercarlas más a la estética de estudiantes de colegio, que esa era la intención cuando hicimos la adaptación, por lo cual ya no se parecían tanto al libro. Ajá. Por lo tanto, pues no, yo por lo menos, le cambio el título, ya no es Don Quijote, es otra obra inspirada en el Quijote. ¿Qué es mejor, el libro o mi obra? O su obra. Evidentemente el libro. Pero para efectos de los objetivos, y esto es a donde quería llegar, Ajá. no podíamos darnos el lujo por economía, 5 plata, y por el público al cual estábamos dirigiendo nuestro producto, de hacer una adaptación fiel de Don Quijote. A mí me gustaría pensar que entra en el cuadrante de la adaptación era buena, el libro es bueno, mucho mejor, pero las dos son buenas, pero no es una adaptación fiel, es una obra derivada. Es una adaptación libre, que también es una figura válida. Que también es una figura válida, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es totalmente válido. Que tal vez caen ahí en las adaptaciones libres, las adaptaciones de los relatos de Philip K. Dick, que es como Blade Runner, Sí, como sí. Total Recall, El Vengador del ¿Sí? Futuro. Bueno, yo no conozco los relatos, supongo que usted sí. He leído algunos y Philip K. Dick no me gusta cómo escribe. Tiene ideas interesantísimas, pero no me gustan los cuentos. Prefiero las películas por mucho. Bueno, pues... Y ahí hay para mí hay un caso en que las películas toman los elementos interesantes y como les ponen una capa de gusto y de espectáculo que no tiene los relatos originales, que son muy, muy secos, ¿verdad? Bueno, para seguir con las adaptaciones, tal vez de Por cómics, supuesto, esto también es algo muy polémico. Estoy seguro que Sí, los amantes sí. de Dirk, que son un montón, ahí ya tendrán listas Sí. sus opiniones. Pero igual, por ejemplo, para mí, hablando de adaptaciones, cuando iba a salir Walking Dead, Ajá. yo conocía los cómics, ya me había leído bastante de los cómics. En vísperas de que saliera, decidí hacer un maratón y me leí mucho más. De hecho, creo que he leído más del argumento original de los cómics, de lo que todavía no han llegado a donde yo llegué. Ajá. Y empecé a ver Walking Dead. La primera temporada me pareció a la altura del cómic. Ya para la segunda dije, esta adaptación No te gusta. no me gusta. Por ejemplo, algo que no les perdono es que en el cómic, el personaje principal, el policía, Rick, Ajá. le falta una mano. Pierde una mano en sus peleas con el cómic. Con los zombies. Con los zombies. Y lo vuelve un personaje interesantísimo, ese detallito de personaje. Y no se animaron, no sé por qué. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Por ejemplo, una vez más, volviendo a la etimología, uno como lector de alguna manera queda jugando un poco con lo que estamos hablando, amarrado al libro. Y quiere de alguna manera que esa adaptación, ese adaptar y ese apere, siga atado al libro. Yo lo veo muy claramente, por ejemplo, con los fanáticos de Harry Potter. Sí. Ellos no necesariamente quieren películas buenas, quieren películas fieles al Que libro. sean iguales al libro. Que sean iguales al libro. Y no perdonan una película si difiere demasiado del libro, aunque sea buena, como es el caso de, para mí por lo menos, La tercera película. Sí. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama la. Sí, la del hombre lobo. Exactamente, sí. Para mí es la mejor película. Y curiosamente, digamos, es la menos fiel, pero lo que yo sentía leyendo los libros, para mí esa es la única que lo tiene. Para mí es la única que tiene el espíritu de los libros. Igual, no soy fan de Potter, así que ahí podremos diferir todo lo que quieran. Pero sí, digamos, para mí la primera, por ejemplo, es una adaptación súper fiel. Y como película es una cosa fofa, lenta, sosa.
Pero es muy fiel al libro. Y yo creo que para los fanáticos de Hueso Colorado, de Ajá. Varita Colorada, Sí. de Harry Potter, especialmente si usted estaba en edad de leer Harry Potter cuando salió Ajá. la película, no como nosotros. Sí, que estábamos grandecitos. Y bien huevoncitos para estar leyendo de maguitos volando en escobas. Ajá. La película es perfecta. Ajá. Porque se acerca al libro. Entonces, no necesariamente, y creo que esto puede ser un buen resumen de lo que hemos hablado aquí, no necesariamente una película, porque no se parezca al libro, es buena o mala. Creo que esos criterios de esos cuadrantes que acaba de decir son muy buenos para entender el fenómeno. Las películas se pueden parecer o no al libro y pueden ser buenas o malas. Igual que el libro original, puede ser bueno o malo. Y yo agregaría una cosa más. Hay libros, hay cómics, hay hasta series que son lo que son y no vale la pena que se traten de adaptar a otro formato. Eso es muy cierto. Eso me digamos, a mí me pasa, por ejemplo, con los libros de García Márquez. Por ejemplo. Que lo rico es el uso de la palabra, el uso del adjetivo. Pero honestamente todas las películas que yo he visto sobre libros de García Márquez son decepcionantes. Yo no he visto ninguna, simplemente lo que yo amo de los libros de García Márquez no es nada que pueda traducirse al cine. No es traducible al cine, que eso es algo muy importante, no todo se puede traducir al cine. No todo se puede traducir a ningún arte, ¿verdad? No todo se puede traducir a ningún arte. De hecho, y aquí voy a hablar de un ejemplo contrario. Tengo entendido que Rambo 1, Ajá. The First Blood. The First Blood. Que para mí es una buena película. Sí, de hecho es una muy buena película de acción. Una película de acción con algo importante que decir. Con algo muy importante que decir. Para mí la primera de Rambo y la primera de Rocky son maravillosas películas. Pero bueno, el punto es que The First Blood, tengo entendido que es un guión original de Stallone y que salió de la cabecita de Silvestre. Hola Silvestre, queremos grabar contigo algún día. ¿Usted se imagina a Silvestre Stallone grabando Hilando Fino? No me lo imagino. No, yo tampoco. Bueno, pero cayó en mis manos alguna vez la versión novela de First Blood. El libro, la adaptación al libro de First Blood. De la película al libro, la novelización. La novelización de la película. Y era la cosa más terrible. Qué mal viste. Y creo que se debe a lo mismo que hablábamos antes. Parte de las cosas que me gustan de Rambo es el manejo de las escenas de acción. ¿Cómo haces eso en un libro? Es terrible. No hay. Tenés a un mae hablando de la acción, tratando de describirte la acción. Y podría funcionar, pero tal vez con un escritor más talentoso, ¿verdad? Entonces, no siempre hay que hacer el intento de llevarlo a otros medios, porque el índice de fracaso tiende a ser más alto de la cuenta. Entre más recursos propios del arte utilice la película o el libro. Por ejemplo, García Márquez, lo rico que tiene es el manejo del lenguaje, entre otras cosas. El lenguaje es difícil de traducir a imágenes. Sí. Rambo, sí, estamos metiendo en un mismo ejemplo a Silvestre Stallone y García Márquez. Rambo, lo rico que tiene es el manejo que tiene de la acción. Eso para traducir un libro es muy complicado. Entonces, que cada quien se quede en su feudo, a veces es una buena idea. Sí. Yo sí, como para terminar, sí quisiera pedirle a la gente que a veces es muy crítica con las adaptaciones de sus libros, recordar que cada arte tiene su sabor, tiene su alma, ¿verdad? Entonces que tratemos de no juzgar tanto el parecido con la obra original, sino qué tan bien mantiene su espíritu y qué tan bien traduce ese espíritu a la propia
al propio lenguaje de esa otra arte, ¿verdad? Al propio lenguaje cinematográfico, digamos, en este caso. Digamos que también toma esas palabras para decirnos, toman esas palabras y las pasa a imágenes, ¿verdad? O sea, tratemos de entender que son obras diferentes, que son lenguajes diferentes y que se comunican de una forma diferente y que en realidad pueden ser perfectamente válidas. O sea, el hecho de que la película pierda muchas cosas del libro no necesariamente la hace mala, la hace simplemente una adaptación, con pérdidas necesarias. Yo, para reforzar lo que acaba de decir y despedirme, diría solamente dos cosas. Recuerden que son productos, aunque relacionados, independientes entre sí. Uh-huh. O deberían ser independientes. O deberían ser juzgados dentro de sus propias reglas y su propia naturaleza. Y no, eso mismo. Y no tan amarrados como... para usar la palabra siempre. Sí, para usar la etimología. Unos a la otra. Porque incluso muchas veces pasa que lo primero que veo es lo que más me gusta. Uh-huh. Sí. A veces ni siquiera es que es mejor una que la otra, es que primero conocía, no sé, Harry Potter en las películas y cuando fui a los libros no me gustó tanto, o al contrario. Entonces, juzguemos a cada cosa como lo que es. Y ya para terminar y no hablar más, La Chinita Forever. Bueno, entonces, muchas gracias al reverendo Soto por acompañarnos hoy. Gracias, hermanos. Gracias. Ok. Y bueno, eso es todo y volveremos pronto hablando de nuevo de lo que nos dé la gana. Y cuando nos dé la gana. Nos vemos. Chao. Nos vemos.